El origen de la palabra kamikaze, la ciencia de los penaltis o por qué es tan importante el apego en la infancia. Bienvenidos al resumen semanal de la Saberoteca. Actualmente llamamos kamikaze a una persona que realiza una acción suicida que provoca un daño a un tercero siendo consciente de lo que está haciendo. Mucha gente sabe que así llamaron a un grupo de pilotos japoneses de la Segunda Guerra Mundial, que se lanzaban dentro de sus aviones contra objetivos enemigos dando su propia vida. Pero lo que pocos conocen es que el origen de este término es mucho más antiguo. En el siglo XIII los mongoles planeaban conquistar Japón, realizando un ataque por mar. El ejército mongol estaba mucho mejor preparado que el japonés, así que estos, conscientes del peligro que se les avecinaba, rezaron a los dioses pidiendo ayuda. Al parecer, estas súplicas surtieron efecto y justo cuando los mongoles estaban acercándose a las costas de la isla, aparecieron tifones que acabaron con las embarcaciones enemigas y sus ocupantes. En dos ocasiones ocurrió esto, 1247 y 1281. Los japoneses, felices y agradecidos a sus dioses, llamaron a estos tifones viento divino, que es lo que significa etimológicamente en su idioma kamikaze. Durante los siglos posteriores, Japón siguió teniendo la firme creencia de que estaban siendo protegidos por los dioses, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial, donde, tras varias victorias del ejército estadounidense, los nipones empezaron a dudar de su invencibilidad. Viendo que tenían todas de perder y ya de forma desesperada, crearon una unidad especial de ataque aéreo llamada Shimpu, destinada a que el piloto diera su propia vida y estrellara su avión cargado de explosivos contra objetivos enemigos. Y ahora viene la clave de todo esto. Los americanos tradujeron erróneamente el nombre de esa unidad de piloto japonesa, llamando a esos soldados kamikazes. Así, a partir de ese momento, esa palabra se asoció con el término suicida en todo el mundo, salvo curiosamente en Japón. Hasta finales del siglo pasado, tanto psicólogos como médicos advertían a los padres que no debían coger mucho en brazos a los bebés, porque eso era contraproducente para su desarrollo. Además, opinaban que un bebé se apega a su cuidador simplemente porque es quien le alimenta, y nada más. Pero llegó Harry Harlow para desmontar todo esto. Harlow nació en Iowa en 1905, doctor en psicología. Realizó numerosos experimentos bastante polémicos, por cierto, con distintas especies de monos. En el más conocido, construyó unas jaulas donde colocó dos rudimentarias mamás mono. Una era tosca y fría, hecha de alambre, pero portaba un pequeño biberón, y otra era más amigable, hecha de felpa suave, pero no daba alimento. Dentro de la jaula se colocaron crías de macaco que habían sido separadas de sus madres, y se analizó su comportamiento. Según la teoría vigente en ese momento, los monos deberían quedarse con la mamá que les daba el alimento, pero no fue así. Los pequeños macacos pasaban casi todo su tiempo sobre la mamá de felpa, y solo la abandonaban para tomar del biberón de la de alambre. De hecho, cuando estaban sobre la mamá de felpa, parecía que se encontraban en un lugar seguro, puesto que al intentar meter algún objeto desconocido en la jaula, los monitos se aferraban aún más al muñeco de felpa. Estaba claro que el contacto y el calor de algo que se pareciese a una madre era más importante para ellos que su propio sustento. Harlow realizó experimentos posteriores bastante más crueles. Por ejemplo, creó una jaula de aislamiento donde colocó a monos que eran casi recién nacidos, manteniéndolos ahí durante más de un año. Al poco tiempo empezaron a ver en ellos síntomas de depresión. Incluso pasado este tiempo, cuando los sacaron de la jaula y los llevaron junto a otros monos, los del experimento no se relacionaban con los demás y eran mucho menos activos, incluso tenían la mirada perdida. Harry Harlow concluyó que el contacto físico es sumamente importante, sobre todo en los primeros años de edad, por lo que el hecho de no atender a un bebé que está llorando, para que no se malacostumbre, es un error. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo crees que se deben cuidar a los bebés? Déjanos un comentario. Hay quien dice que es imposible que el portero pueda predecir por dónde le va a entrar el balón en un penalti, pero la ciencia no está de acuerdo. Se han realizado numerosos estudios bastante bien financiados, ya sabemos el dinero que mueve este deporte, así que tenemos bastantes datos. Para empezar, un lanzador experimentado que quiera engañar al portero, lo que hará será orientar su cuerpo o su pierna hacia un lado durante la preparación, pero girar hacia el otro justo antes de chutar. Se estima que es en el último medio segundo,
antes de que el balón sea golpeado, cuando el lanzador termina por colocar su pie en el ángulo correcto, y es justo ese tiempo, medio segundo, el que tiene el portero para analizar hacia dónde irá el esférico y decidir si debe tirarse o no. Mediante análisis de la vista de los porteros, se demostró que los novatos miraban a todas las partes del cuerpo del lanzador, mientras que los expertos se concentraban solo en las piernas. Parece que ahí está la clave, pero la cosa se complica aún más cuando entra en juego el factor psicológico, el cual parece ser quizá el más determinante. Y aquí podemos hablar de estadísticas. Para el caso de los lanzadores, se sabe que un jugador que ha recibido recientemente un premio o un trofeo suele ser peor en los penaltis, debido a la presión que tiene de que la afición espera mucho de él. Y mejor que no le entre la prisa, porque cuanto más rápido ejecute el disparo, más posibilidades tiene de fallarlo. Además, estadísticamente es más fácil colar el balón si se lanza con bastante fuerza y hacia la parte superior de la portería. En el caso del portero, la mayoría de ellos piensa que si no se lanza a ninguno de los dos lados y luego falla la parada, el público entonces le culpe el haberse quedado parado. Por otro lado, también puede jugar con la mente del lanzador. Si el guardameta se coloca entre 6 y 10 centímetros alejado del centro de la portería, acercándose a uno de los dos postes, es más probable que el lanzador tire hacia el lado que parece que está más libre. Como puedes comprobar, el deporte también tiene su ciencia. Teano nació en el año 546 a.C. en Crotona, actual sur de Italia. Su padre, Milón, era un rico patricio amante de las artes y las ciencias que dedicó gran parte de su dinero a financiar a quien las estudiaba, como por ejemplo el famoso Pitágoras, el cual, como veremos, fue muy importante en la vida de su hija. Pitágoras, que había fundado la escuela que llevaba su nombre, al contrario que otros matemáticos de la época, no tenía problema en aceptar mujeres como alumnas, siempre y cuando demostraran ser válidas para ello. Milón envió a Teano a estudiar con Pitágoras, y tan grande eran su belleza e inteligencia que el matemático pronto se enamoró de ella. A pesar de ser este 30 años mayor, Teano y Pitágoras se casaron e incluso tuvieron descendencia, algo que no le apartó a ella de seguir formándose en física, medicina, cosmología y matemáticas. Lamentablemente, la Academia Pitagórica terminó por ser perseguida, destruida y todos sus educadores asesinados, salvo Teano, que reunió todos los documentos que pudo de su maestro y marido y junto con sus hijos se dedicó a seguir el trabajo de la escuela como nueva directora. Siguió estudiando y divulgando ciencia, escogiendo siempre a sus alumnos y manteniendo uno de los pilares de Pitágoras: el saber en malas manos puede ser peligroso. A Teano se le atribuyen importantes tratados, aunque algunos historiadores piensan que la mayoría no son suyos. Entre estos tratados destacan la vida de Pitágoras, el teorema de la proporción áurea, la teoría de números o un famoso tratado sobre la virtud. Se le considera asimismo la gran olvidada de la ciencia antigua, ya que la mayoría afirma que Hipatia de Alejandría, de la que ya os hemos hablado en otra ocasión, fue la primera mujer matemática de la historia, y no Teano. Lo que sí es cierto es que le debemos la conservación del legado de Pitágoras. Sin ella, quizás su maestro hubiera quedado en el olvido. Desde Facebook nos envía la siguiente pregunta: ¿cuál es el origen de la palabra Dios? El concepto de Dios es uno de los más antiguos y por ello los historiadores no terminan de ponerse de acuerdo en su origen exacto. Lo único que sí parece que está claro es que en español la palabra Dios proviene directamente del latín Deus, pero a partir de aquí comienzan los desacuerdos. Hay quien opina que Deus proviene a su vez del nombre griego Zeus, que era su dios principal, más concretamente de Zeus con TH, que en este caso evolucionó para pronunciarse como una T, Teus, para luego pasar a una D, Deus. Otros afirman que la palabra Dios no proviene del latín, sino directamente del genitivo del griego Zeus, significando de Zeus. Pero la corriente más amplia es la que piensa que efectivamente Dios viene del latín Deus, pero que Deus no proviene de Zeus, sino que ambas derivan de la raíz indoeuropea dieu, que significa luz diurna, variante de dei, que significa brillo o luz. Así, el término latino Deus adquiriría significado de ser de luz. Hay que tener en cuenta que ancestralmente el primer dios o agente sobrenatural que apareció, y el más importante, era el sol, ya que daba luz, calor, energía y vida. Los siguientes dioses que aparecieron también tenían que ver con los fenómenos atmosféricos: lluvia, rayo, viento, etc. Pero ya hablaremos de eso en otro momento. Como curiosidad adicional, de la raíz indoeuropea dieu, se derivan también otras palabras latinas como dies, día, cuando hay luz, divites, divinidad, o diana, aquella que ilumina.
Como veis, la etimología, que es el estudio del origen de las palabras, es un tema sumamente curioso y que a nosotros nos encanta. Si queréis que os expliquemos de dónde vienen otras palabras, déjanos un comentario. Si quieres que te respondamos a alguna pregunta, escríbenos un mail a saberoteca@gmail.com o mándanos un mensaje directo a través de YouTube, Facebook o Instagram. Y ya de paso, síguenos. El acertijo de esta semana tenía un planteamiento muy sencillo. Cada una de estas 3 amigas ha colocado un cartel en la espalda con un dígito: 3, 1 y 6. La pregunta es la siguiente: ¿cómo las colocarías para que sus espaldas formaran un número de 3 cifras que sea divisible entre 7? Es decir, que si lo dividimos entre 7 no salgan decimales. Venga, te vamos a dar unos segundos para que pienses la solución. Vale, pues como muchos adivinaron, las amigas se deben colocar en el siguiente orden. Y además, la que tiene un 6 debe hacer el pino para que en su espalda se refleje el 9. Así, el número creado sería el 931, que dividido entre 7 da 133, justo y sin decimales. Y con esto termina nuestro resumen semanal. Recuerda suscribirte a nuestro canal y compartir el vídeo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!